5 noches. Eso es todo lo que tienes que aguantar. Un despacho minúsculo, unas cámaras viejas, 4 animatrónicos de feria y nada más. Suena fácil, ¿no? Pero en cuanto la primera puerta chirría, todo cambia. Cada mirada fija en la cámara, cada batería que se agota más rápido de lo que esperabas, te recuerda que el verdadero monstruo es un muñeco que sonríe cuando apagas la luz. Esto es Five Nights at Freddy's, y hoy vamos a abrirlo en canal para entender cómo un fracaso se convirtió en el fenómeno de terror más grande del siglo. Primero hay que hablar de un fracaso que casi hace que Scott Cawthon dejara los videojuegos para siempre. Scott no era un creador famoso, hacía juegos pequeños, la mayoría con estética infantil y mensajes cristianos. Su idea era simple, títulos bonitos para toda la familia, pero el público no lo veía así. Sus personajes parecían otra cosa. No eran tiernos, no eran entrañables, eran muñecos mecánicos inquietantes. En 2003 lanzó Cheaper and Sons y ahí llegó la humillación. Las reseñas fueron demoledoras. En foros y críticas repetían lo mismo. Esos personajes dan miedo sin querer. Scott quedó destrozado. Pensó que no servía para crear juegos. Comentó en foros de desarrolladores que estaba a punto de rendirse. Y fue justo en ese momento, cuando estaba por abandonar, que entendió algo clave. Lo que todos veían como un error podía ser su mayor arma. Se hizo una gran pregunta. ¿Y si los jugadores tuvieran razón? ¿Y si mis muñecos dan miedo de verdad? Convirtió la burla en su idea principal. Un guardia nocturno atrapado en una pizzería. 4 animatrónicos que se mueven cuando nadie los mira. Y así nació Five Nights at Freddy's. Lo que empezó como un insulto se transformó en el ADN del terror más viral de la última década. Y Scott, que iba a dejarlo todo, estaba a punto de crear un monstruo que el mundo nunca olvidaría. Five Nights at Freddy's no necesitó gráficos realistas, ni un mundo abierto gigante. Solo te dio un despacho pequeño, 2 puertas metálicas y un puñado de cámaras de seguridad. Eso era todo, y con eso bastaba para hacerte pasar un mal rato. La mecánica parecía sencilla, vigilar a 4 animatrónicos que no deberían de moverse, Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, pero había un detalle que lo cambiaba todo, la energía. Cada vez que cerrabas una puerta, gastabas energía. Cada vez que encendías una luz, gastabas energía. Cada cámara que revisabas, gastaba energía. Y cuando la energía se agotaba, estabas muerto. Lo peor no era el jumpscare final, lo peor era el silencio antes del susto, esa tensión de mirar una cámara y ver que alguien ya no estaba. Foxy corriendo por el pasillo, Bonnie parado justo enfrente de la puerta, la risa de Freddy en la oscuridad. Era un juego que te convertía en tu peor enemigo, porque cuanto más mirabas, más gastabas energía, y cuanto más ahorrabas, menos control tenías de lo que pasaba a tu alrededor. Cada noche era un equilibrio imposible, vigilar lo justo para sobrevivir y rezar para que la batería no se acabara a las 5 de la mañana. Ese fue el verdadero terror de este juego. No eran los muñecos moviéndose, era la certeza de que el final iba a llegar y que no había nada que pudieras hacer para evitarlo. En apariencia era un juego de sustos rápidos, pero muy pronto la gente descubrió que había algo más, algo escondido en las sombras. Los animatrónicos no eran simples robots asesinos, cada uno tenía una personalidad, una forma distinta de atacarte y un secreto detrás. Freddy, el oso con sombrero, era la estrella del escenario, pero cuando las luces se apagaban se volvía la pesadilla definitiva. Bonnie, el conejo azul, se convirtió en uno de los personajes más temidos. Sus ojos sin pupilas, mirándote desde la ventana, dejó marcados a miles de jugadores. Chica, la gallina amarilla que parecía torpe al principio, hasta que descubrías que podía llegar a tu puerta sin que te dieras cuenta. Y Foxy, el zorro pirata, cambió las reglas. No esperaba, corría directamente hacia ti por el pasillo. Un susto tan repentino que se volvió icónico. Pero lo más perturbador no estaba en la jugabilidad, estaba en el fondo del escenario, en las llamadas telefónicas del guardia anterior. En las primeras secuelas empezaron a aparecer minijuegos ocultos que confirmaban esas sospechas, y ahí nació el verdadero fenómeno de FNAF. No solo era un juego de terror, era un rompecabezas, un misterio que los fans intentaban resolver pieza a pieza. De pronto, cada noche que sobrevivías no era solo una victoria, era otra pista de un pasado oscuro, un pasado donde el verdadero monstruo no era Freddy, era un hombre, el misterioso Purple Guy.
Lo que empezó como un juego indie barato, en cuestión de semanas se convirtió en un fenómeno mundial. La culpa la tuvieron los youtubers. Markiplier subió un gameplay titulado El juego más aterrador en años. En pocos días tuvo millones de visitas y la gente no paraba de reaccionar a los sustos. Todos jugaron y con cada grito, con cada susto, el juego se volvía más viral. De repente, Five Nights at Freddy's estaba en todas partes. Fanarts, cómics, canciones, parodias. La comunidad convirtió a los animatrónicos en iconos del terror moderno. Scott lo entendió rápido, no se quedó de brazos cruzados. En menos de 2 años sacó 4 entregas principales. Cada entrega ampliaba el lore, añadía mecánicas nuevas y mantenía a los fans buscando respuestas. El impacto fue tan grande que saltó a la cultura popular. Juguetes en tiendas, libros oficiales que expandían la historia y años después una película de Hollywood. Y lo increíble es que todo esto salió de la mente de un hombre trabajando desde su casa. Scott había pasado de estar a punto de dejarlo todo a crear una franquicia multimillonaria que redefinió el terror. Five Nights at Freddy's ya no era un simple juego, era una saga, un universo entero de teorías, secretos y debates. Pero con el éxito también llegaron las divisiones. Para muchos, las primeras entregas fueron una obra maestra del terror moderno, jumpscare inesperados, lore oculto y una comunidad unida para descifrar cada pista. Para otros, la fórmula se agotó rápido. Decían que Scott estaba exprimiendo demasiado la saga, que cada nueva entrega era más confusa y menos innovadora. El fandom se volvió obsesivo. Al mismo tiempo, el juego seguía creciendo. Merchandising, spin-off, mods y hasta eventos de Halloween y atracciones inspiradas. Lo que había nacido como un juego independiente se había convertido en una industria propia. Ese es el verdadero legado de Five Nights at Freddy's, un fenómeno que dividió opiniones, pero que marcó para siempre la historia del terror de los videojuegos. El juego empezó como un insulto, un fracaso que casi entierra la carrera de Scott Cawthon, pero en lugar de rendirse, convirtió esa burla en un arma. Y lo que salió de ahí fue un fenómeno cultural, millones de jugadores, teorías infinitas, una franquicia multimillonaria y un legado que todavía hoy divide al mundo gamer.